Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo, 7 en punto de la noche de este martes 9 de marzo. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerden que también pueden seguir estas noticias y tener información adicional en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter que aparecen ahora en la pantalla de su televisor. Tenemos mucha información para compartir, así que vamos a ver nuestros titulares. Adelante. El Poder Judicial puso una denuncia en el OIJ por los daños en la Plaza de la Justicia y áreas comunes del primer circuito judicial de San José, ocasionados anoche durante una marcha por el Día Internacional de la Mujer. Pese a negarse en un inicio, los diputados aprobaron este martes una moción que permite otorgar una licencia por un mes a los padres de hijos recién nacidos o de adopción que trabajen en el sector público. El Colegio de Ciencias Económicas recomendó al gobierno potenciar el turismo y la producción en las regiones fuera del área metropolitana, como parte de un plan para reactivar la economía nacional. Los 14 congeladores ultrafríos para almacenar las vacunas contra la COVID-19 ya fueron distribuidos por todo el país. Además, se espera que esta noche lleguen otras 86.580 dosis, para un total de 472.875 inmunizaciones. Más de 15.000 depósitos quedaron congelados por una falla informática. Se trata de 15.000 depósitos, la mayoría de ellos corresponde a pensiones alimentarias del mes de marzo y que a pesar de tener fondos no se pudieron acreditar. Ahora los juzgados de pensiones tienen que tramitarlas de manera manual. El periodista Andrés Ortiz nos trae el detalle de esta información. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Así es, se dio este hecho en el Poder Judicial, que si bien es cierto, tanto el Banco de Costa Rica como el mismo Poder Judicial señalan que el sistema ya está resuelto, ya se dio la afectación, ya el sistema falló en el momento en que deberían realizarse las transferencias, y esto implica que, por ejemplo, en los casos de las pensiones alimentarias, los jueces de pensiones deberán entonces hacer la transferencia manual. ¿Por qué? Porque sí se retuvo el dinero de las personas que deben de pagar la pensión, sin embargo, en el sistema existió un problema que lo que hizo es que al beneficiario de la pensión no le llegara automáticamente el dinero. Veamos. Todos los meses el Ministerio de Hacienda realiza las transferencias de dineros al Poder Judicial, por ejemplo, de las pensiones alimentarias que se retienen a funcionarios públicos activos o inactivos, pagos de procesos civiles o de las costas procesales en casos judiciales, que se realizan por medio de cuentas del Banco de Costa Rica. El 2 de marzo circuló este correo electrónico a nivel interno en los despachos judiciales, donde se indicó lo siguiente. Se les comunica que el día de ayer, 1 de marzo del año 2021, se presentó una situación atípica con la carga de depósitos judiciales enviados por el Banco de Costa Rica el pasado fin de semana. Según indicaciones del Banco de Costa Rica, el origen del problema se presentó al procesar la planilla del Ministerio de Hacienda, lo cual generó que 15.400 depósitos de pensiones alimentarias y de otras materias que se giran automáticamente no se ejecutaran. Debido a esto, no se acreditaron miles de pensiones alimentarias, aun cuando el responsable de la pensión se le retuvo el dinero. El Poder Judicial confirmó que sí se presentó este problema. Efectivamente, el Banco de Costa Rica llevó a cabo la carga de archivos de depósitos como comúnmente se hace. No obstante, se presentó un error. Este error ocasionó que, si bien es cierto, los depósitos ingresaran a cada uno de los expedientes de las personas beneficiarias, el proceso no se llevará a cabo en forma automática como siempre se hace. El error en la carga no se conoce el origen en este momento. No obstante, el Poder Judicial, a través de la Dirección Ejecutiva, generó una instrucción en forma inmediata para que todas las autorizaciones de pago se hicieran de forma manual. A la fecha, este martes 9 de marzo, apenas se han acreditado 4.929 pagos.
es decir, queda pendiente la cancelación de 10.471 transferencias. El Ministerio de Hacienda aseguró lo siguiente: en relación con su consulta nos informa la Tesorería Nacional que desde el Ministerio de Hacienda el trámite se realizó de manera normal y en tiempo. Por su parte, el Banco de Costa Rica señaló: el pasado lunes 1 de marzo, hace una semana, se presentó un inconveniente en uno de los archivos. Al respecto, le informamos que el mismo se solucionó a favor del cliente y ninguna persona se vio afectada por la situación presentada. En este momento el sistema funciona con toda normalidad. Eso implica para poder hacer un trabajo adicional, una labor que no se hace comúnmente, porque son procesos de pago automáticos. Sin embargo, la medida se toma para no afectar a las personas y minimizar la afectación. La solución a este tema pues está en manos tanto del Poder Judicial como del Banco de Costa Rica, porque el sistema es conjunto, pero la carga de los archivos, en este caso un archivo del Ministerio de Hacienda, lo hace el Banco de Costa Rica. Por el momento se desconoce cuál fue el problema. Bien, y es que para ampliarnos en qué consiste este sistema y el posible ahora arreglo que se debe hacer, lo que deben de hacer los jueces, nos encontramos con doña Mauren Solís, quien es jueza de familia y magistrada suplente de la Sala Segunda. Doña Mauren, gracias por atendernos, buenas noches. Iniciando con en qué consiste este sistema y ahora cuál va a ser esa solución que deberán efectuar los jueces de pensiones. Buenas noches. Buenas noches. El sistema de depósitos judiciales es una herramienta tecnológica que mueve mes a mes millones de colones, ¿verdad? Incluso también dólares. Es un sistema de depósitos confiable, ¿verdad? Que permite asegurar, digamos, la trazabilidad del dinero. En esta oportunidad hubo un fallo, yo todavía no conozco a qué obedece el mismo, pero que generó al menos 15.400 depósitos que no pudieron ser efectuados automáticamente, entre ellos pensiones alimentarias y otra índole, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los juzgados civiles también. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, que los depósitos, el dinero fue captado, ¿verdad? Pero no fue asignado correctamente a cada uno de los expedientes que corresponde. Entonces, cada depósito tiene que hacerse manualmente, tiene que hacerse la corrección, ya sea en el número de cédula, en el número del depósito, en ambos datos o cualquier otro que esté fallando, y que la computadora no logre leer para asignar el depósito correctamente y poder hacer el giro automático. Esto conlleva, por supuesto, un mayor esfuerzo por parte de los cajeros de cada juzgado y de los jueces tramitadores que tienen que asignar correctamente los depósitos, ¿verdad? Doña Mauren, ¿qué pasa con esas personas que estaban esperando su pensión y que no se acreditó el dinero automáticamente como se hace todos los meses? Tienen que asistir a los juzgados de pensiones, solicitar que se ejecute ese dinero, que se aplique de manera manual. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas personas? En realidad el sistema de depósitos genera la alarma, ¿verdad?, de que hay dinero que no se ha podido acreditar a las cuentas. Entonces, eso es algo que los jueces y los cajeros de cada oficina lo hacen de manera, digamos, oficiosa. Eso no quiere decir que ante la angustia de una persona no pueda hacer una solicitud vía telefónica o presentarse a los despachos, pero en realidad yo les diría que por esta época de pandemia y demás, ¿verdad?, sería prudente informarse si efectivamente el dinero fue correctamente retenido y si lo que está afectando en este momento es la automatización del depósito, para tener claridad, ¿verdad? Porque algunas personas podrían pensar que su caso es de estos, de los que no se pudo asignar automáticamente el depósito, cuando en realidad tal vez hubo un fallo de otra índole, pero en realidad yo diría que lo más recomendable es que las personas esperen. Ahora, no puede tratarse de que la autoridad judicial va a hacer esto cuando pueda, no, es que hay que hacerlo obligatoriamente en el menor tiempo posible, porque está de por medio el pago de las pensiones alimentarias, pago de otros rubros de los juzgados civiles, condenatorias en costas, que tal vez las personas están siendo embargadas y demás, pagos por desahucios, muchas cosas, porque en depósitos judiciales se ve de toda índole, ¿verdad? Son de toda índole, entonces sí, claro que urge, y esto por supuesto que genera más trabajo para los juzgados, ¿verdad? Gracias, doña Mauren. Para servir. Bien, doña Mauren Solís, jueza de familia y también magistrada suplente de la Sala Segunda, que nos detallaba sobre lo que ahora acontece con este sistema que falló y que generó que 15.400 depósitos, transferencias, en su mayoría pensiones alimentarias, no se ejecutaran, no se aplicaran automáticamente. Ya la escucharon, lo importante aquí es informarse y en todo caso consultarlo específicamente por vía telefónica sobre su caso, si es que no se le aplicó
la pensión. Don Ernesto, estaremos muy al tanto de este proceso, también de lo que se vaya dando durante estos días, porque es mucho dinero, muchos depósitos y por supuesto pensiones que se deben de pagar. Don Ernesto, esta es la información que tenemos. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias nuestro compañero Andrés Ortiz. Un tema importantísimo, muchísima gente depende de esas transferencias para sufragar sus gastos de alimentación, para pagar la manutención de los niños. Así que vamos a estarle dando atento seguimiento. Cambiamos de tema. Luego de un larguísimo trámite parlamentario, finalmente el proyecto de empleo público irá al plenario legislativo, luego de que los diputados terminaron de revisar y de votar 474 mociones que existían sobre este polémico tema. Además, los integrantes de la Comisión de Hacendarios aseguran que el gobierno les ha cambiado las reglas del juego en el proyecto de ley que busca crear un fondo de avales, y esto complica más el panorama de ese proyecto en el Congreso. Vamos hasta la Asamblea Legislativa con el periodista David Roversi. David, buenas noches. Finalmente hay humo blanco en el debate sobre empleo público. Así es, Ernesto, buenas noches, y buenas noches también a todos los que nos siguen a través de la pantalla de Canal 13 y los diferentes medios de El Cinar. Humo blanco, complicado decirlo todavía. Sin embargo, sí, se terminaron de revisar las 474 mociones, se llegaron a acuerdos en algunos puntos, pero bueno, y también esto lo veíamos el viernes anterior acá en Costa Rica Noticias. Hay un par de diputados que aseguran que ahora que esto pase a plenario, podría regresar nuevamente a la comisión debido a lo que es la mala redacción de algunos artículos y la eliminación de los mismos, y porque al eliminar unos de esos artículos, pues digámoslo así popularmente, unos caen encima de otros y entonces pues se desconfigura, llamémoslo también así, lo que es el proyecto. Y tanto José María Villalta como Pablo Heriberto Abarca aseguraban que pues esto en plenario podría volver a llegar finalmente a la Comisión de Gobierno y Administración y pues atrasarse por bastantes meses más, inclusive hasta septiembre, nos decía el viernes anterior Pablo Heriberto Abarca. Pero bueno, lo que sí es una realidad es que hoy se terminaron de revisar estas 474 mociones y vamos a ver una nota de nuestra compañera Melanie Corrales haciendo referencia a algunos de los acuerdos que se lograron tener en este tema y que ahora serán debatidos en plenario, ya sea este jueves también, que nos decía don Víctor Morales, o posiblemente inicios de la otra semana. La Comisión de Gobierno y Administración aprobó una moción de la diputada Nilsen Pérez que planteó crear un permiso de paternidad. Esta indica que los padres que tuvieron un hijo biológico o en adopción podrán gozar de un permiso de paternidad con goce salarial por un mes calendario, posterior al día del nacimiento o al momento de concretarse la adopción de la persona menor de edad. La moción contó con el apoyo de 5 diputados, mientras que 3 votaron en contra. Muchísimo el apoyo que me dio mi madre en el momento de mis partos y también el de mi suegra, pero eso también significa levantarle la carga y aislar e invisibilizar a veces al hombre. Entonces, para el desarrollo de los vínculos con los niños y las niñas, para la corresponsabilidad de la crianza y del trabajo del hogar en esa etapa es muy importante. En ese sentido, yo quiero justificar mi voto negativo, que no es que estoy en contra de la posición del permiso por paternidad. Lo que estoy en contra es que sigamos gastando de manera abierta, que sigamos gastando en posiciones donde no están claras cuáles son las condiciones para esos permisos. Queda una ambigüedad, queda abierto y seguimos pateando la bola para adelante, y que el Estado se sigan dando estas situaciones sin control y con más carga a las instituciones que les corresponden. Además, se aprobó otra moción que ampliaría de 4 a 6 meses, es decir, 2 meses más, la licencia de maternidad en casos especiales, tales como los nacimientos prematuros que ocurran a las 37 semanas de gestación o antes, así como en nacimientos de niños y niñas con alguna discapacidad severa, enfermedades crónicas y en partos múltiples.
Con respecto al salario global, se rechazó una moción que plantea que quienes devenguen un salario compuesto menor al que correspondería a su categoría bajo la modalidad del salario global, podrían trasladarse voluntariamente al salario global que corresponda a su categoría. Es decir, que este solo se aplicará en las nuevas contrataciones. Si bien es cierto que se habla que es una erogación de 32.000 millones, tenemos claro que a partir del segundo año la economía que hace el Estado es de 1.66, y así lo ha dicho doña Pilar por parte de Mideplan. Hemos hecho varias propuestas que no han sido de recibo del gobierno. Hemos propuesto que al quitar la exoneración al salario escolar, hay un ahorro de 38.000 millones y que de ahí deberíamos de tomar esos 32.000 millones. Ese cambio que aprobaron en el primer día de mociones, donde se van a congelar los salarios que están arriba del salario global, pero los que están abajo no se les va a permitir pasarse al salario global si implica un beneficio para ellos. Evidentemente es una medida irrazonable que carece de justificación jurídica. Este martes, los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración terminaron la revisión de las 474 mociones que se le presentaron al proyecto de ley que busca modificar el sistema de empleo público. Ahora el texto volverá al plenario para su discusión. Bueno, y es que hoy en la Asamblea Legislativa no solo el tema de empleo público fue visto en diferentes comisiones. Hoy realmente hubo muchísima actividad, el tema de rentas de capital, el tema de los beneficios fiscales, y otro de los temas importantes que hemos hablado también últimamente es el del fondo de avales, que finalmente parece todavía entrabarse más con las diferentes comparecencias que se dan acá en la Comisión de Hacendarios. Hoy fue el turno del ministro de Hacienda, Elian Villegas, y de don Rodrigo Cubero, quien es el presidente del Banco Central. Ellos aseguraron que la propuesta de los 300 millones de dólares que vendrían del BCIE, pues podría manejarse, digámoslo así, en tractos. Y esto también parece no haberle gustado a los diputados, quienes además aseguran, por lo menos en el caso de la socialcristiana María Inés Solís, que el gobierno está jugando sucio, haciendo trampa, porque ellos aseguran que solo el 20% se estaría utilizando para el tema de fondo de avales, mientras que el 80% restante se estaría utilizando para pagar gasto corriente. O esto es lo que al menos analiza la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana, y eso sí, ha sido respaldada por otros diputados en ese criterio. Vamos a ver. El tema central entonces es que hacer un solo aporte desde el inicio del programa de avales es innecesario. Y nosotros manifestamos también que además de innecesario es considerablemente inoportuno por las circunstancias difíciles en las finanzas públicas que atraviesa el país. Y nos parece que debería hacerse también, como sugería el ministro Villegas, en 5 tractos anuales, empezando con el primero al momento en que entre en vigencia la ley, y los demás se seguirán dando uno por año, que podría ser por montos iguales de 36.000 millones. Ciertamente eso permitiría, como señalaba el señor ministro, reducir significativamente el impacto, porque en lugar de tener un solo golpe de 0.5% del PIB en el gasto público en el año 2021, que es precisamente el año donde las finanzas públicas están sujetas a este esfuerzo de consolidación fiscal que estamos haciendo. Bueno, ese es el planteamiento, como les decía, de don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central. Pero, como les mencionaba también, los diputados siguen con muchas dudas, y ahora pues parece que podría, como se dice popularmente, embarrialarse más la cancha con la opinión que tenía la diputada social cristiana que comentaba anteriormente. Resulta que ahora ellos justifican o quieren darle justificación al déficit, que ese dinero no debería ser utilizado para el fondo de avales, sino que lo quieren usar un 80% de los 300 millones para apoyo presupuestario, o sea, para gasto corriente, y solamente utilizar un 20% de esos 300 millones para lo que era la razón de ser, que era el fondo de avales. Entonces a mí me parece que aquí lo que hay es
una intención clarísima del gobierno de ocultar la realidad de para qué quieren utilizar el empréstito negociado con el BCE. Están engañando a los productores, están engañando a los empresarios y les están diciendo que les van a generar una herramienta que no va a servir para nada, porque no va a estar fondeada. Entonces ningún acreedor realmente va a confiar en ellos. Todo en la aplicación de un solo tracto de los 180.000 millones o la propuesta de Central que sea en tractos de 36 durante 5 años, pero eso contradice la exposición de motivos que razona y dice que eso pues tiene que estar plasmado en un año, en 12 meses, que el ministro nos dijo que era 18 meses. Ernesto, televidentes, esto es más o menos el panorama que se da el día de hoy acá en la Asamblea Legislativa. Ustedes que siguen Costa Rica Noticias han visto día con día, minuto con minuto, acá las negociaciones pues avanzan, se caen, los temas cambian, parece que siempre hay un norte, pero después hay un retroceso. Así que bueno, estos son los proyectos que se están viendo en la Asamblea Legislativa y que tienen mucha relación con el crédito que está pidiendo Costa Rica al Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares y que recordemos, en teoría, el gobierno espera que esos proyectos o la gran mayoría tengan un avance importante para el próximo mes de junio. Sin embargo, pues hemos visto lo difícil que ha sido avanzar en cada uno de ellos. Ernesto, no sé si tienen alguna consulta y si no, volvemos con usted al set principal. Muchas gracias, David Roversi. Pase en vivo desde el Congreso. El Colegio de Ciencias Económicas recomendó al gobierno potenciar el turismo y la producción en las regiones fuera del gran área metropolitana como parte de un plan para reactivar la economía nacional. Al regresar de la pausa, le comentamos sobre esta propuesta para revivir la economía. Ya volvemos. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular. Construimos bienestar. Mujeres con Voz, un espacio del Instituto Nacional de las Mujeres creado por mujeres para mujeres. Conoce tus derechos, infórmate, empodérate, transforma y conquista el mundo. Mujeres con Voz, este miércoles a las 9 de la mañana en vivo por el Facebook del INAMU, con repetición este jueves a las 11 de la mañana por 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. 28, 29 años se me metió en la cabeza aprender la fotografía. Señor Sarabia me dice, ¿usted tiene pasta de fotógrafo? Venga, aprende. Ya me metió al cuarto oscuro y me explicó todo lo que era el proceso de revelado. Parecía que tal vez yo podía enfocarme en la fotografía. Entonces me dieron la oportunidad y comencé a, como decimos, a travesear. Forjadores, los sábados a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a las 7 de la noche con 25 minutos vamos a ver cómo cerró la cotización de la divisa estadounidense. Para hoy el dólar en la compra 607 colones con 37 centavos. Para hoy el dólar en la venta
613 colones con 27 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Como le adelantamos, el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica presentó hoy al gobierno una propuesta para la reactivación económica del país. Los economistas impulsan potenciar al menos 15 sectores fuera de la gran área metropolitana y convertirlos en lo que llaman corredores productivos. Veamos la información. Definir un marco de gobernanza regional y acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura en territorios fuera de la gran área metropolitana son 2 de las 10 propuestas que presentó este martes el Colegio de Ciencias Económicas con el objetivo de reactivar la economía del país. Dicho gremio propone una hoja de ruta con un enfoque territorial sectorial a partir de una nueva regionalización del país. Según Enio Rodríguez, economista y presidente del Colegio de Ciencias Económicas, la clave se encuentra en un nuevo marco para diseñar una política productiva que aglutine recursos de las instituciones y definir esquemas de atracción de inversiones en torno a actividades dinamizadoras y corredores productivos. Los estudios nuestros muestran que deben definirse unas 15 regiones que tienen una mayor coherencia interna y mayor diferencia respecto de las otras regiones. Esta agrupación nos permitiría además disminuir las asimetrías entre la gran área metropolitana y el resto del país. Nos permitiría definir un marco de gobernanza para cada una de estas regiones con una combinación de actores públicos y privados para fomentar las inversiones. Para reactivar la economía, el Colegio de Ciencias Económicas propone mejorar la colocación de crédito por parte del sistema de banca de desarrollo y la banca en general, con el fin de que estos recursos se orienten como capital semilla para el emprendimiento de nuevos negocios, así como también establecer un plan de atracción de inversión por región que contemple el turismo, los agronegocios, la bioeconomía y las energías limpias. Otro de los puntos que establecen es trazar un plan de formación técnica vinculado a la demanda laboral potencial. Además, piden acelerar el despliegue de redes de banda ancha en todo el país y aprovechar las alianzas público-privadas. Dentro de estas actividades, por supuesto que se encuentran actividades dinamizadoras como logística, como desarrollo de un sector de agronegocios, el sector turismo, actividades conexas al sector turismo, energías limpias, es decir, en cada región nos encontramos con una gran capacidad de recursos que pueden ser utilizados para el desarrollo de actividades económicas dinamizadoras del crecimiento. Esta propuesta ya había sido conversada con Pilar Garrido, ministra de Planificación, sin embargo fue presentado formalmente este martes. Siempre en el ámbito de la economía, Costa Rica refleja una recuperación del 4% en la expectativa del empleo para el segundo trimestre, según la encuesta del grupo Manpower. El estudio señala que el 15% de las empresas consultadas planean reforzar sus planillas laborales en los próximos meses. Mejora y crecimiento en términos de empleo es lo que señala la más reciente encuesta del grupo Manpower para Costa Rica durante el segundo trimestre de este año. El estudio señala que la expectativa de recuperación es de 4%, es decir, 2 puntos porcentuales más en comparación con el trimestre anterior, y que los trimestres anteriores cuando este porcentaje alcanzó porcentajes negativos. De acuerdo con Manpower, de los 500 empresarios entrevistados, el 15% señaló que incrementarán las planillas, el 9% planea disminuirlas y el 74% no planea cambios. Recordemos que el tercer y cuarto trimestre del 2020 tuvimos números negativos y a partir del primer trimestre del 2021 estamos viendo números positivos. Esto significa que los empleadores están viendo y están recuperando la confianza en las nuevas dinámicas que estamos generando en la economía. Los grupos con mayor expectativa de recuperación para este segundo trimestre son manufactura con 8%, comunicación y transporte 7%,
comercio 3%, servicios 1% y por último agricultura, pesca y extracción con valores negativos. Además, por provincias, Heredia, Alajuela y San José son las que esperan una mayor recuperación. La encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group muestra que para el segundo trimestre vamos a tener una leve mejora. Esperamos una mejora muy importante en Heredia como la provincia que tiene una mayor expectativa de empleo. Y para las personas que están buscando trabajo, los sectores donde nosotros estamos viendo que está aumentando la posibilidad de empleo son manufactura, comunicaciones y transporte y comercio. Aquí la invitación de Manpower Group es a continuar aprendiendo y desarrollando nuestras habilidades para que esto nos permita conseguir esa posición que cada uno de nosotros quiere. La encuesta fue aplicada en 43 países, de los cuales Costa Rica se ubica en la mitad a nivel global y a nivel latinoamericano ocupa los primeros lugares. Cambiamos de tema. El Poder Judicial interpuso la denuncia en el OIJ por las pintadas que se realizaron ayer por la noche durante la manifestación que conmemoró el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Así fue como quedaron varios de los edificios del Poder Judicial en San José la noche de este lunes. Paredes, esculturas, puertas y aceras fueron vandalizadas con dibujos o diferentes consignas. Esto se presentó durante la manifestación de varias personas como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo. El Poder Judicial señaló que es respetuoso del derecho de las personas a manifestarse libremente y vela por la tutela efectiva de la libertad de expresión de sus diversas formas de exteriorizarse, pero que tras los hechos de vandalismo ocurridos en la Plaza de la Justicia y algunas áreas de los edificios del primer circuito judicial de San José, se procedió a interponer una denuncia ante el organismo de investigación judicial. Durante este martes realizaron la limpieza y hasta la aplicación de pintura para borrar las marcas. Además, indicaron en el Poder Judicial que el área está equipada con cámaras de seguridad que se facilitarán las grabaciones al OIJ. Ante los hechos acontecidos el día de ayer, la institución de manera inmediata procedió a coordinar con fuerza pública para el resguardo y seguridad de las instalaciones del Poder Judicial. El día de hoy, la Dirección Ejecutiva, en conjunto con el Departamento de Servicios Generales, nos encontramos limpiando y restaurando las áreas afectadas. Asimismo, se evaluarán los costos de estas tareas. La Comisión de Género y la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial lamentó los actos de vandalismo. Reconocemos y avalamos la continua lucha de las mujeres por el ejercicio efectivo de sus derechos humanos y acceso a la justicia, pero nunca justificaremos el uso de la violencia y el daño de las edificaciones y propiedades. Nos vamos a una pausa, pero los 14 congeladores de ultrafrío para almacenar las vacunas contra la COVID-19 ya están distribuidos por todo el país. Además, se espera que hoy por la noche, cerca de las 9 p.m., lleguen al país otras 85.000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. En total, Costa Rica ya recibió 472.875 inmunizaciones. Ya volvemos con estas informaciones. El Banco de Costa Rica le ayuda a organizar su dinero al permitirle programar la carga automática de sus sobres electrónicos en bancobcr.com. Los sobres son divisiones dentro de su misma cuenta que le permiten apartar y ordenar mejor su dinero. Separa el pago de los servicios públicos, gastos del hogar, educación, viajes y otros. Ingrese a bancobcr.com y programe de forma automática sus sobres electrónicos. Somos el Banco de Costa Rica. En conmemoración al Día Nacional del Boyero, transmitimos el documental Yetza. Cuando se desarrolló la producción de café, la gente comenzó a utilizar las carretas. Era el aspecto social, los paseos de la familia, los fines de semana en la carreta, con el manteado ahí, con el toldo. Este miércoles 10 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, solo por 13, Costa Rica Televisión. En nuestro próximo capítulo de Bunshiro,
Al piso. Rápido. Al piso, deprisa. Hay sangre de muchas personas muertas por su ambición. No es cierto. Todos murieron por nuestro Señor. ¡Silencio! Bunshiro, los sábados a las 5 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con nuestra serie Secuelas de la Pandemia. 40 cortos de diferentes directores de toda Latinoamérica en nuestro espacio Cine en Cortos. Este jueves a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. 7 de la noche con 36 minutos. Los 14 nuevos congeladores de ultra baja temperatura que adquirió la Comisión Nacional de Emergencias ya están distribuidos en distintos centros de salud de todo el país. Además, esta noche llegará al aeropuerto en un par de horas un nuevo lote de vacunas contra la COVID-19. Los 14 congeladores de ultrabaja temperatura adquiridos por el país para la conservación de las vacunas contra la COVID-19 ya fueron distribuidos a diversos centros de salud en todo Costa Rica. Así lo dio a conocer la tarde de este martes el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís. Esto incluye todas las regiones, tanto la Chorotega, la Brunca, la Huetar Norte, Pacífico Central, Central Norte, Central Sur y la Huetar Atlántica. Con estos equipos tendremos una distribución estratégica de las vacunas, de modo tal que estarán más cerca de los territorios y nos permite tener una capacidad de almacenaje de más de 1 millón de dosis, 1.006.200 dosis. Según Solís, 13 de estos congeladores pueden albergar 70.000 dosis, mientras que el más grande, que estará en el área central, puede contener 93.000 vacunas. Asimismo, se anunció que esta noche de martes llegará al país un nuevo lote de inmunizaciones por parte de la farmacéutica Pfizer. Ya tenemos confirmado para esta noche la llegada de un nuevo lote de vacunas. Como hemos venido mencionando, estamos en este momento en proceso de entrega por parte de la empresa Pfizer y específicamente nos confirman, hoy tendremos 86.580 dosis que llegan en horas de la noche al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Con esta nueva entrega, el país estaría llegando a 472.875 dosis recibidas desde el pasado 23 de diciembre del 2020. Además, al 5 de marzo se registra la colocación de 204.586 de estas vacunas contra la COVID-19, lo que según la Caja Costarricense del Seguro Social permitió alcanzar una tasa de aplicación de vacunas de 3.96 por cada 100 habitantes. Vamos ahora a una excelente noticia. Las madres adolescentes o embarazadas que deseen seguir estudiando y no cuenten con recursos podrán optar por una de las 1.500 becas de 100.000 colones mensuales que otorgará el PANI para este curso lectivo. Las adolescentes madres o que estén embarazadas podrán optar por una beca de 100.000 colones por mes para continuar con sus estudios. En total, el Patronato Nacional de la Infancia colocará 1.500 becas para ayudar a que las jóvenes que se mantengan en el sistema educativo trabajen en su empoderamiento personal y en la ruptura del ciclo de pobreza y violencia. Las solicitudes se pueden realizar en la oficina local del PANI. Bueno, la beca educativa va dirigida a adolescentes madres y embarazadas. Uno de los requisitos es ser menor de 18 años. El otro es estar matriculada en cualquier modalidad de estudios del Ministerio de Educación Pública. Y también otro que es tener condiciones que limiten su desarrollo integral. La beca es uno de los componentes del programa para la reinserción y permanencia del adolescente madre en el sistema educativo. Pese a que en el 2020 se becaron 2.310 adolescentes, quedaron pendientes de asignar 1.000 becas que serán utilizadas este año, las cuales deberán ser asignadas de manera ideal antes del primer trimestre de este 2021.
Si bien el embarazo en adolescentes ha disminuido en los últimos 5 años, en el 2015 habían 11.610, en el 2019 se registraron 8.040 y en el primer semestre del 2020 fueron 3.181 registradas, todavía hay miles de adolescentes madres que son víctimas de relaciones impropias, abusos sexuales, violencia y son expuestas a un mayor riesgo de defunción materna. El PANI también cuenta con la línea gratuita 822-62-626, donde se da el acompañamiento psicológico y legal, los talleres socioformativos en los que ellas reconocen sus capacidades, aptitudes y habilidades, y las campañas educativas para sensibilizar, denunciar y no normalizar el embarazo adolescente. Cambiamos de tema, no en los deportes, sino en los temas legislativos. Un proyecto de ley que busca transformar el Instituto Nacional de la Mujer, el INAMU, en otra entidad llamada Instituto para la Familia y la Equidad de Género, está creando fuertes roces en el Congreso. El bloque de diputados independientes, denominado a sí mismo como Nueva República, ha presentado un proyecto de ley que busca transformar el Instituto Nacional de la Mujer, conocido por todos como el INAMU, en el Instituto de la Familia. El proyecto de ley busca darle un nuevo enfoque a las funciones que tiene el INAMU y, según los proponentes, busca un verdadero trato igualitario para todos los miembros de una familia. Tener un ministerio sin cartera que tenga como cobija al Instituto de la Familia y a partir de ahí pues gestar la posibilidad de que se pueda hacer una articulación de la política pública para todos los miembros de una familia y que todos puedan salir adelante como uno solo en coordinación y en logística. Me parece importante rescatar lo siguiente: no es que la mujer pierde su lugar y se le traslada a un seno de la familia, sino lo que queremos es destacar a todos los miembros de la familia y que todos puedan ser impulsados como política pública. Ante la iniciativa, la diputada del Partido de Acción Ciudadana, Paola Vega, indicó que esto violenta a las mujeres. Estoy absolutamente en desacuerdo, eso es una violencia sistemática contra las mujeres. La razón de ser del INAMU es justamente para apoyar a mujeres en condiciones de vulnerabilidad que buscan el apoyo del Estado para poder salir de una situación de violencia donde corre riesgo su vida y la vida de sus hijos, y que un diputado desde su privilegio venga a decir que es una institución innecesaria y a dejar a las mujeres de Costa Rica sin ese mecanismo de protección es bastante deplorable. En el 2016, cuando Fabricio Alvarado era diputado, había presentado a la corriente legislativa un proyecto de ley que buscaba cerrar el INAMU y en su lugar crear el Instituto para la Familia y la Equidad de Género. Quisimos tener una reacción de la ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero. Sin embargo, el departamento de prensa nos indicó que Guerrero estaba ocupada y que ahora no podía referirse a este tema. Ahora sí vamos a los deportes con un adelanto de lo que vamos a tener en Deportivas del 13 en unos minutos, 8:30 de la noche. Me acompaña aquí en el set compañero Gerardo Coto. Gerardo, tenemos un nuevo tico en la Liga Española. Sí, don Ernesto, buenas noches. Un placer saludarle a ustedes, amigos, también en sus casas, donde quiera que nos estén observando. Es de contraste, don Ernesto. Por un lado, es bueno, porque vamos a tener un legionario más en el fútbol español, que es Patrick Sequeira, con el Celta de Vigo. Lo han convocado para los próximos 2 partidos del Celta. Él es portero de la Sub-23. Aquí viene la otra parte. La Sub-23 empieza la eliminatoria olímpica la otra semana. Entonces se va a perder el partido con Estados Unidos. Probablemente estará para el partido en México, que es el segundo, pero ese primer partido podría definir mucho de nuestra posible clasificación a los Juegos Olímpicos. Entonces, por un lado, muy bueno, ¿verdad? Que tenemos un nuevo jugador en la Liga Española y en Europa, pero por otro lado está ese... Nos debilita en el arranque. Nos debilita en el arranque. Ojalá salgamos ese partido, ¿verdad? Para que el hombre venga y contra México, pues, haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? Costa Rica está dando muestras. Dicen que, hay una frase que a mí me gusta mucho que dicen que estilo es repetición. Y Costa Rica está mostrando que tiene escuela de portero.
estamos repitiendo. Afortunadamente, Ernesto, Costa Rica ha tenido siempre muy buenos porteros que de Gabelo a la fecha, ¿verdad? Desde el 90 para acá se han hecho más latente, ¿verdad? Hemos tenido a Keylor, que está allá, Alvarado, que estuvo en Europa, ahora tenemos a Patrick, Mauricio Vargas, el suplente de la liga, estuvo en España también. O sea, la escuela de la portería costarricense ha dejado buena patente en el fútbol europeo y Patrick es el último eslabón, ¿verdad? Buenísimo. Esto y más, 8:30 Deportiva del 13, esta noche. Sí, señor, aquí los esperamos. Muchísimas gracias, Gerardo Coto. Nos vamos ahora a una pausa, pero a 10 años de la guerra en Siria, más de 5 millones de civiles tuvieron que huir del país y según datos de la organización Save the Children, casi la mitad de los desplazados por la guerra son niños que en muchas ocasiones no tienen ni padre ni madre. Al volver de la pausa le traemos esta impactante historia. Su FCL, fácil, rápido y seguro. Si en marzo cumple 5 años de relación laboral continua con el mismo patrono, desde ya puede tramitar el retiro de su FCL con Popular Pensiones. Hágalo por cualquiera de estos canales oficiales y sin salir de casa. Si no lo retira, podrá disponer de él cuando realmente lo necesite. Popular Pensiones. Esta semana en Documentales UNED, personas extraordinarias que desempeñan con gran capacidad sus quehaceres diarios. Laura y Michelle, el miércoles a las 9:30 de la noche, con repetición el sábado a las 7 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Un documental que nos cuenta la vida de Henrietta Vaux, quien fuera la primera esposa de José Figueres y vivió junto a él uno de los pasajes más importantes de la historia costarricense. Primera dama de la Revolución. Pepe said, life with me will be very difficult, but it will never be boring. Este lunes 8, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, a las 3 de la tarde. En nuestro espacio Cine Retrospectivo, no dijiste que estás enamorada de mí. Cuando me recupere una pata, me voy de acá. Presentamos historias de personajes que viven encerrados en instituciones de reclusión y buscan distintas salidas a la asfixia que los rodea. Fortalezas. Este martes a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En las noticias del mundo vamos ahora a internacionales. Un nuevo estudio de Save the Children revela que tras 10 años de guerra en Irak, el 86% de los niños prefiere vivir en cualquier otro sitio. En el estudio participaron 1.900 niños y sus cuidadores en Jordania, Líbano, Turquía, Países Bajos y Siria. Casi el 90% de los niños desplazados de Siria no quieren volver. Un nuevo estudio de Save the Children revela que tras 10 años de guerra, el 86% de los niños encuestados prefiere vivir en otro sitio. En el estudio participaron 1.900 niños y sus cuidadores en Jordania, Líbano, Turquía, Países Bajos y la propia Siria. Lo que he vivido durante la revolución, mi madre murió a causa de un bombardeo y el régimen destruyó nuestra casa. Destruyeron casas, destruyeron hospitales, destruyeron escuelas y ahora se llevaron nuestra casa, nuestro pueblo y no dejan que nadie vuelva. 2,5 millones de los refugiados que tuvieron que huir de Siria son niños. El 44% denunció haber sufrido discriminación en su vecindario o en la escuela. Nos han dicho que luchan contra la discriminación en los países donde están. Están luchando sin educación, luchan contra la violencia, luchan contra el acoso escolar. Estos niños están luchando 10 años después de la guerra. Imagínense, estos niños están luchando a diario. La represión del régimen de Bashar al-Assad contra las protestas y la internacionalización del conflicto con intereses geoestratégicos cruzados ha devastado Siria desde 2011. Han huido del país más de 5,5 millones de sirios. Más de 6,5 millones de sirios son desplazados en su propio país.
Al otro lado del Atlántico, una noticia un poco más positiva. Carlos Manuel sale dando saltos de alegría de una agencia estatal de empleo en La Habana. Está animado por una reforma económica que incrementó los salarios en Cuba. Quiere retomar su antiguo empleo de profesor de boxeo al que renunció hace un lustro, desmotivado por la escasa paga. Trabajar para el Estado vuelve a ser una opción atractiva para los cubanos. Una reforma económica quintuplicó el salario mínimo hasta el equivalente a $87, aunque también aumentó los precios en alimentos y servicios. Estoy muy contento, porque gracias a Dios está la oferta que vine a buscar. Yo estaba ahí sentadito en el banco orando, como diciendo, coño, ahora de cultura física, ahora de cosas de profesor, y mira, me encontré con eso. Muchos profesionales, incluidos médicos, habían renunciado a ejercer sus carreras en la última década, atraídos por los altos salarios que pagaba el entonces floreciente sector privado, que ahora enfrenta dificultades por la pandemia. Por décadas, un maletero de hotel podía ganar hasta 10 veces más que un médico o que un ingeniero en informática. Según el gobierno, uno de los objetivos de la reforma es que quienes tienen profesiones o cargos con mayor grado de complejidad tengan mayores ingresos. La nueva estrategia oficial para estimular la incorporación al trabajo comienza a dar resultados con un gobierno que multaba e imponía penas cortas de cárcel a los vagos en los años 70. Luego, por décadas, aplicó políticas de persuasión. Yo creo que es muy positivo. En esta etapa se están dirigiendo a las elecciones municipales semanalmente más de 4.000 personas. Eso nos lo vemos como una tendencia que no es muy grata, que es muy positiva. En los últimos 2 meses, unas 127,000 personas solicitaron un empleo en agencias estatales y el 60% lo obtuvo según cifras oficiales. Los cubanos pueden gestionar un empleo directamente en las entidades estatales o a través de la página web del Ministerio de Trabajo, que también lanzó a finales de enero una aplicación móvil para facilitar esos trámites. La idea es trabajar, no importa lo que, si es técnico, si es licenciado, es el interés de poder producir y aportar al país, y además, dada la situación económica, tenemos también que trabajar, es necesario. Vine a buscar trabajo, he venido varias veces, pero ninguna de las ofertas que sacan tiene que ver con lo que yo estudié. Hay otras 2 razones que están llevando a los cubanos a emplearse con el Estado: el fuerte incremento de precios y la pérdida de subsidios y gratuidades. A esto se suma el impacto de la pandemia. Según cifras oficiales, más de 250,000 trabajadores privados, equivalentes al 40% del total, han solicitado la suspensión de sus licencias forzados por la situación económica. Vamos ahora a una de estas historias que trajo la pandemia. China lanzó oficialmente un pasaporte digital que permite verificar la situación sanitaria de los viajeros, una iniciativa que estudian Estados Unidos y Europa, donde continúa la polémica por la vacuna rusa contra la COVID-19. China lanzó oficialmente el certificado sanitario para los viajes internacionales. Se trata de una aplicación para smartphones que muestra el historial de vacunación y las pruebas de COVID de la persona, una especie de pasaporte digital que podría contribuir a una apertura de fronteras. Por el momento no es obligatorio y está reservada a los chinos, pero países como Estados Unidos y el Reino Unido contemplan adoptar sistemas similares, y la Unión Europea estudiará también la idea de un pasaporte verde el 17 de marzo. Mientras tanto, en Europa sigue la polémica por la vacuna rusa contra el COVID, la Sputnik V. Rusia rechazó el martes las palabras de una responsable de la Agencia Europea del Medicamento, que indicó que los datos sobre las personas vacunadas son insuficientes. La organización está analizando el uso de la vacuna en la región. Pero impacientes por vacunar a su población, varios países del bloque ya han recurrido a la Sputnik V, como Hungría, República Checa y Eslovaquia. Y mientras Europa trata de acelerar la campaña de vacunación, la Cámara de Comercio ítalo-rusa anunció el martes que la vacuna rusa será producida en Italia, un hecho inédito en la Unión Europea. Esperan en silencio su turno, con mirada tímida, para recibir el paquete de comida que la asociación Pan Cotidiano de Milán, Italia, distribuye desde el primer brote del virus de coronavirus en febrero del 2020. La cola de los nuevos pobres no cesa de aumentar y ahora ya llega a cientos de metros.
Estos italianos hacen fila diariamente en espera de una donación de comida en Milán, la próspera capital de Lombardía, una de las regiones más ricas de Europa. Muchos de ellos son nuevos pobres a causa de la crisis provocada por la pandemia. Non è vita. Per me non è vita. Esto no es vida, al menos no para mí. Torno a venire qua. No estoy acostumbrado a venir aquí a pedir. Porque ho la mia dignità come persona. Tengo mi dignidad. Me gustaría trabajar para poder alcanzar mi pensión. Me gustaría levantarme en la mañana con mi cabeza en alto. La pandemia aumentó la pobreza en Italia con 1 millón de personas más por debajo del nivel de ingresos, la mayoría en el norte industrializado, algo que nunca se había visto en esas regiones. El número de personas pobres en Italia ya suma 5.600.000, un récord en 15 años según el Instituto Nacional de Estadística. Según miembros de la organización de beneficencia, desde el primer brote de coronavirus en 2020, la fila es cada vez más larga y algunos toman paquetes para los miembros de sus familias. Las mujeres y los jóvenes, que con frecuencia tenían trabajos precarios, han sido los más afectados. Todos los grupos de edad que vienen aumentaron. Desafortunadamente aumentó la gente joven. Ahora, además de la gente joven, hay adultos de mediana edad esperando comida, que antes del COVID trabajaban sin contrato y ahora tienen dificultades. En particular, hay más trabajadores domésticos y cuidadores. También sufren la falta de trabajo. Unas 3.500 personas acuden todos los días a sus 2 puntos de distribución, en donde entregan excedentes de alimentos de numerosas empresas y donaciones anónimas de ciudadanos. Los ahorros que tengo desafortunadamente se acabaron. No es posible seguir más de 1 año sin trabajar. Lo poco que había ahorrado lo gasté. Notas el sentimiento de resignación en la gente que viene. Sienten que están en un túnel del que nunca saldrán. Esto es muy serio porque también afecta a la mente y psique de la gente. La pandemia también golpeó a la asociación el año pasado. Por primera vez en 123 años, se vieron forzados a cerrar sus puertas a causa de los severos confinamientos de marzo y abril, algo que no había ocurrido ni siquiera durante las guerras mundiales. Vamos ahora a nuestra sección Animales en Libertad. Esta noche vamos a conocer al canguro. Estos marsupiales, cuando nacen, solo miden 3 centímetros. Sin embargo, a los 4 meses ya se animan a sacar la cabeza de vez en cuando de la bolsa que su madre tiene en el vientre. Saltan, boxean y viven en uno de los continentes más duros de la Tierra. Sí, este animalito que habita solo en Australia es el marsupial más grande que hay en el planeta y el mamífero más grande que salta para desplazarse. Hoy estamos hablando del canguro. Los canguros tienen 2 grandes y potentes patas traseras con las que se desplazan saltando a velocidades entre los 20 y 25 kilómetros por hora. Incluso algunos pueden alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora, mientras que las patas delanteras les sirven para sostener el alimento y excavar. Como dato curioso, a pesar de que son grandes saltadores, no pueden hacerlo hacia atrás. Sus orejas son independientes y las pueden mover en distintas direcciones al mismo tiempo. Su larga cola les sirve para mantener el equilibrio. Existen principalmente 3 especies de canguros: el rojo, el gris oriental y el gris occidental. Las hierbas, musgos, hojas, arbustos y frutas son parte de su dieta. Estos animales suelen alimentarse durante las tardes y noches en grandes grupos. El galanteo del macho hacia la hembra puede durar desde algunas horas hasta 2 o 3 días. Este sigue a la canguro que está en celo
y con frecuencia vigila la abertura de la bolsa urogenital de esta, al mismo tiempo que le toca su larga cola con una de sus patas y previo a la cópula produce chasquidos que llaman la atención de la hembra. A las 8 de la noche en punto llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Apostamos por ofrecerle actualidad y contexto. En unos minutos voy a conversar con el biólogo Jorge Polimain. Vamos a hablar sobre las leyes que protegen al medio ambiente, pero también a las familias que viven en bosques y reservas de Costa Rica. Quédese en la señal de Canal 13, que ya regresamos con esta entrevista de fondo.